Bienvenidos al Table Talk del Domingo Negro. Hoy nos acompaña Arturo Saúl González Berlanga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme y estar aquí con ustedes. Arturo es filósofo, teólogo, ingeniero químico. Bioquímico. Sí. ¿Qué más has hecho a lo largo de tu vida y tu carrera? Pues mira, me he metido mucho en la industria, tengo maestría en desarrollo organizacional y me ha tocado estudiar muchos diplomados relacionados con psicología porque de alguna forma me he ido encasillando en el tema de capacitación, desarrollo personal, desarrollo humano, y prácticamente ahorita me dedico a todo lo que es desarrollo humano, capacitación, consultoría en desarrollo humano, coaching, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo te gusta trabajar con jóvenes o es con todas las edades en general? Mira, estoy más acostumbrado a trabajar con gente de mi edad. Sí, de tu edad. Pero últimamente... ¿Qué edad tienes, perdón? 58 años. 58 años. Últimamente en este año se me ha desarrollado la capacidad, se me ha dado la oportunidad de trabajar con gente de alrededor de 24, 26 años. Entonces estoy incursionando y con buenos resultados. La forma de pensar del joven es completamente distinta a la forma de pensar de nosotros, porque tienen experiencias completamente distintas, pero finalmente los temas nos sirven a todos, aunque las aproximaciones son completamente distintas. Me estoy empezando a acoplar al joven y ayudar al joven y a desarrollar al joven. ¿Qué diferencias ves entre los jóvenes de entre esas edades a la gente más entre 50, 60 años, que dices que pensamos muy diferentes, ¿no? Creo que mi generación, obviamente cada generación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Y sí hay una brecha generacional bastante grande entre los 24 y los 60 años, pero creo que nuestra generación nos quedamos atorados. Tenemos muchos bloqueos a nivel espiritual, a nivel percepción de los temas religiosos, a nivel inclusive percepción de los temas personales, en el quién soy, problemas de autoestima. Creo que las generaciones nuevas vienen mucho más libres de bloqueos, una capacidad de ver las cosas de una forma más sencilla, ¿sí? Y tendrán sus cosas buenas, tendrán sus cosas malas. Creo que también falta, nosotros nacimos en una generación donde hay un compromiso muy profundo con el bien común y creo que las generaciones nuevas tienen área de oportunidad, el compromiso con el bien común. ¿Tú naciste aquí en la ciudad de Monterrey? Soy regio, soy de aquí en Monterrey. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, son diferencias que son notables, sobre todo yo creo que es el acceso a la tecnología que pues los jóvenes hemos tenido desde que somos niños. Entonces también hay mucha información en la cual yo creo que nos hemos sabido adaptar, y la gente más grande a lo mejor y la sabe usar, pero igual son herramientas que como que para ellos se les hace menos familiar, más dificultosas. Y batallan más. Y también me he dado cuenta mucho de eso que dices de los bloqueos, como que ya han hecho su vida de tal manera la cual como que no pueden darse la libertad de renovarse y de ver otros caminos que... Sí, mira, no nos hemos dado o empezamos a darnos la libertad de renovarnos por una sola razón. Nosotros todavía somos la generación del dogma. Es decir, que nosotros cuando éramos pequeños, nosotros cuando éramos chicos, nosotros cuando éramos jóvenes, no teníamos la capacidad de cuestionar muchas cosas. Simplemente teníamos que creer porque teníamos que creer, cuestiones familiares, cuestiones religiosas, y no se nos daba, ¿no? Política, etcétera, no se nos daba la oportunidad de cuestionar. Es más, cuestionar ya era una postura de ser rebelde, ¿sí? Ustedes son una generación donde el cuestionamiento, cuestionar la religión, cuestionar el comportamiento de los padres, cuestionar las costumbres familiares, es parte de su vida. Entonces, eso lleva, de alguna forma, pasar de una conciencia de dogma a una conciencia de razón. Si tú te metes en el plano filosófico, te vas a dar cuenta que lo contrario a la lógica filosófica, lo contrario al razonamiento, va a ser el dogma. El dogma es una postura científica, intelectual, en la cual no te puedes mover. El razonamiento es la libertad de poderte mover a cualquier
pensamiento que tú quieras y finalmente eso ustedes les da una libertad de generar un sistema filosófico personal que se va adaptando a ti y que te va ayudando a adaptarte. Y con la ventaja que tienen ustedes de que si te funciona, te lo quedas, si no te funciona, lo cambias. Mientras que nosotros para poder adaptarnos, primero tenemos que romper el dogma. Y habemos muchos desde mi generación que todavía estamos amarrados al dogma. Y simplemente liberarnos nos genera una como que son intranquilidad. víctimas de un sistema que antes a lo mejor y hasta en los medios estaban manipulados y ya estaba la gente acostumbrada y a escuchar las mismas cosas y sobre todo a que la autoridad no se puede cuestionar, no se puede cuestionar ni siquiera a sus padres. Exactamente, no Como ahora podemos a lo cuestionar mejor ni a los y, papás. cualquier decisión cuestionamos a nuestros papás. Sí. Bien o mal, pues son diferentes generaciones de las que comentamos. Y bueno, entrando un poquito al tema que maneja Arturo, me gustaría preguntarte sobre la adaptación, el fluir, que yo creo que viene también un poco de lo que venimos hablando de cómo liberarte de esos dogmas, por así decirlo, bloqueos que tienes y que puedes ir trabajando. Sí, tanto jóvenes como adultos, independientemente de la edad que tengamos, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Conforme va pasando el tiempo, conforme va caminando el mundo, sí, se va adentrando el siglo, empezamos a ver que los cambios cada vez van siendo más drásticos, dramáticos y rápidos. ¿Sí? Entonces, si nos metemos un poquito en filosofía, hay dos filosofías básicas, ¿sí? Allá por el 500 antes de Jesucristo con Parménides y Heráclito. Uno decía que lo importante son los cambios y que todo en la vida es cambio. El otro decía, no, lo importante no es los cambios siempre van a existir, pero lo importante es aquello que permanece estable, inmutable. ¿Qué es lo que permanece estable, inmutable? Tu esencia. Bueno, lo que tenemos que hacer en este siglo es poder compaginar esas dos filosofías. No te puedo decir que lo importante es lo estable, mi esencia, quién soy, en un mundo que es cambiante, pero no te puedo decir que todo es cambio, cambio, cambio y nada, echarle ganas hacia adentro. Sí, yo creo que el mundo que estamos viviendo ahorita con cambios tan repentinos, tan fuertes, nos está exigiendo que sepamos manejar esos cambios, pero desde adentro. Sí, hay dos posturas a la hora de actuar. O eres víctima del mundo que ves o estás del lado de la oportunidad. Es decir, tuviste un accidente y fue pérdida total. Te puedes quedar toda la vida quejándote de que no fue tu culpa, te puedes quejar quejándote de que chocaste y que por eso no tienes carro y que por eso no pudiste hacer negocio y que Ojo, víctima del mundo, víctima de una situación. O te puedes mover hacia el cambio, hacia la oportunidad. Es decir, son dos posturas que no se mezclan. Y finalmente... Que puede aplicar muy bien ahora con lo de la pandemia, ¿no? Con lo del encierro y todo eso, que pueden existir esas dos posturas, ¿no? La gente que perdió el trabajo o que, bueno, eso sí es algo que te afecta, pero hay cuestiones que han pasado a lo largo de esta pandemia que son oportunidades para mucha gente. Es que... Como también puedes agarrarlas como ese lado de victimizarse, ¿no? Exactamente. Existen dos posturas. O te victimizas o te mueves al lado de la oportunidad. Eso implica que tienes que comprar un paradigma para poder funcionar en la vida. ¿Cuál es el primer paradigma que tienes que comprar en la vida para poder avanzar? Es el mundo solo da oportunidades. Mientras tú no me compres el paradigma de que el mundo solo da oportunidades, no tienes capacidad de adaptación. Es decir, te corrieron del trabajo, es una oportunidad para algo. ¿Sí? Te batearon en el noviazgo, es una oportunidad para algo. Te enfermaste, es una oportunidad para algo. Llegó la pandemia, llegó el encierro, es una oportunidad para algo. Te puedo poner ejemplos que a mí me dejaron así de a cuatro en esta pandemia. ¿Sí? Ahí donde vivo es una comunidad, somos unos departamentos y finalmente hubo varios que se quedaron sin trabajo. ¿Sí? Y hubo una señora que dijo, ¿sabes qué? Yo como quiera le voy a echar ganas, le voy a mover por mi lado. Y ella se puso a ofrecer bebidas de al litro. ¿Sí? Somos 180 departamentos. ¿Sí? En 2 semanas estaba vendiendo una cantidad de bebidas de litro y ahorita de todos los departamentos de lado le piden. Otro se puso a hacer pizzas. ¿Sí? Entonces finalmente hay otros dentro de los mismos departamentos que todavía están sufriendo y están llorando porque se quedaron sin trabajo. Entonces, ok, llegó la pandemia, llegó el encierro, es una oportunidad para algo. Sí. En este sistema de pensamiento no se vale preguntar por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué llegó la pandemia? ¿Por qué me quitaron el trabajo? El por qué es
una clara seña de que estás en victimización. ¿Para qué me pasó esto? Aunque la respuesta la vas a dar tú. Y es una señal clara de que estás, ¿sí?, en modo de fluir, en modo de adaptación. ¿Sí? Si tú te vas a Darwin, allá por 1800, Darwin dijo que la especie que más sobrevive, la especie que sobrevive no es la más fuerte, no es la más grande, no es la que tiene más poder, no es la que tiene más número, es la que más se adapta. Entonces, ¿qué es lo que une el trabajo interno con los cambios? Tu poder de adaptación, tu poder de fluir. Y hay una metodología que podemos manejar para poderte adaptar. Es decir, si el primer paradigma que tienes que comprar para poder avanzar es el mundo solo da oportunidades, pero la oportunidad la tienes que buscar tú saliéndote de la victimización, el segundo paradigma que tienes que comprar para poder fluir, para poder avanzar, es tener la certeza de que puedes avanzar, de que puedes fluir, ¿sí?, y que tienes la inteligencia necesaria para poder hacerlo, y que lo normal en la vida es el cambio, el cambio, el cambio. Es decir, zonas de confort tienen que desaparecer. Eso, y más en este siglo donde vivimos. Se me hace muy interesante lo que comentas, sobre todo porque pues mucha gente sí agarró ese estado de victimizarse, sobre todo porque como saben que es algo que todo mundo sabe, entonces para ellos es un buen escudo decir de que pues esta es la pandemia, o sea, ¿qué quieren que Claro. haga? O sea, entonces, como tú dices, hay ejemplos de gente que sí salió adelante, se quiso reinventar, y eso es lo que tú comentas del fluir, del estar adaptado a las situaciones, porque este año fue la pandemia, el siguiente año No a lo sabemos mejor qué ya viene. estás peor. Claro. O sea, no sabes. Sí, y no sabes qué Entonces viene, pero finalmente te tienes que adaptar. tienes que adaptarte Sí. porque puede pasar mil circunstancias. ¿Cómo dejar ser? Mira, ahí te va. ¿Cómo comienza un proceso psicológico personal de adaptación? El primer punto que yo promuevo es dejar ser. ¿Ok? Sí. ¿Qué significa dejar ser? Dejar ser a las personas, dejar ser las situaciones y dejar ser las circunstancias. Sí. A este mundo no venimos a luchar. Y en la medida que vengas a luchar este mundo, vas a generar un mundo difícil, un mundo lleno de frustraciones, de impotencia, de coraje, de ira, de rencor, etc. ¿Sí? Fluir. ¿Qué significa fluir? Fluir significa vivir en un mundo fácil, sencillo, amoroso e incluso placentero. Las cosas deben ser fáciles, sencillas, amorosas y placenteras. ¿Cuál es el primer punto para que tu mundo sea fácil, sencillo y amoroso? ¿Sí? Dejar ser. ¿Qué significa dejar ser? Me meto primero por las personas. Deja ser a las personas. Nos la pasamos corrigiendo a todo el mundo. Nos la pasamos diciendo cómo todo el mundo tiene que ser. Nos la pasamos diciendo todo el mundo cómo tiene que hacer las cosas. Nos las pasamos juzgando. A ver, sí, tenemos que partir de una base. La persona que esté enfrente, sí, actúa y es en función de un historial que tiene. Es decir, él no es así porque quiere. Él es así porque así lo hicieron y así lo hicieron las circunstancias. Sí, tenemos que entender dos cosas. Existen dos mundos, el mundo de afuera y el mundo interno. El mundo de afuera es el que tú y yo compartimos. Sí, aquí hay una mesa, aquí hay una computadora, aquí hay una libreta, sí, aquí hay unos micrófonos, etcétera. Ese es el mundo de afuera, pero en el mundo de dentro mío personal, están mis sentimientos, están mis problemas, están mis conflictos, mi intelecto, etcétera. Ojo, principio básico. Se necesita una persona para cambiar el mundo. ¿Quién? Yo. ¿Y cuál? El mío. Dejar ser significa echarle todas las ganas a tu mundo y olvidarte del mundo afuera. En el momento que el mundo de afuera te empieza a estorbar y pisa tu dignidad, tienes que poner un límite. Ese es el segundo punto. Deja ser, pero no te embronques. Aprende a poner límites positivos. Sí, y deja ser a las circunstancias. No te pelees con las circunstancias. Sí, por ejemplo, un caso, una persona que llegó conmigo y que trae cáncer y que trae cáncer en etapa terminal. Y me toca decirle, deja ser la situación. ¿Cómo dejo ser el cáncer en etapa terminal? Hay una parte de mí que está luchando contra ese cáncer. Por más que luches contra ese cáncer, no lo vas a quitar. Vas a empezar a vivir feliz y en paz cuando aceptes y perdones que te dio ese cáncer terminal. Y al menos los últimos días vas a estar un poquito más tranquilo. Es decir, no es la pandemia y el encierro lo que te jode. Es que estás luchando contra la pandemia y el encierro. Y aparte no puedes hacer nada contra la pandemia y el encierro. No puedes. O sea, son cosas que no puedes controlar. Acepta, perdona,
Adáptate Dejar ser. y fluye. Dejar ser las circunstancias. Dejar ser es el primer punto para poder fluir, ¿no? Dejar ser a las personas y dejar hacer las circunstancias. Con una connotación. Si las personas pisan tu dignidad, es decir, yo te dejo ser, ¿sí? Y no te voy a cambiar. Si a ti te gusta vestirte de una forma que a mí no me gusta, te dejo ser. Si a ti te gusta hablar de una forma que a mí no me gusta, te dejo ser. Pero si tú haces algo que ataca mi dignidad, ese es el segundo punto. Pongo un límite. Poner límite es el segundo Sí. punto. Ojo, ¿eh? El primero es dejar ser, ¿no? El primero enfocarte en tu mundo antes de enfocarte en el mundo exterior. Y dejar de luchar con el mundo y dejar exterior. de luchar y sobre todo de juzgar, que es algo que hace mucho esta sociedad, digo, por lo que me ha Claro. tocado y he visto. Entonces, primer punto es dejar ser. Segundo, Poner límites. poner límites. Ojo, poner límites. ¿Qué Ahí significa? es cuando ya pisan tu dignidad. Sí, pero tienes que distinguir dos cosas. Una cosa es poner límites y otra cosa es atacar. ¿Ok? Sí. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Y si tú me tratas mal, yo te trato bien. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy definido, yo sé quién soy. No voy a poner mi forma de ser en tus manos. Sí, hay gente que dice, bueno, es que si fulanito de tal es educado conmigo, yo voy a ser educado con él. Pero si fulanito de tal no es educado, yo no voy a ser educado. Estás poniendo tu forma de ser en el otro. Si tú me atacas, el problema es tuyo. Yo voy a poner un límite. Sí, no es lo mismo contraatacar, aunque el contraataque se ve como un límite justificado o un ataque ejemplo justificado. de un contraataque y un ejemplo de alguien que... Por ejemplo, sí, si tú me dices, oye, eres un pendejo, Ok. y yo contraataco, pues pendejo tú y tu mamá acá. ¿Sí? Un límite, si tú llegas y me dices, oye, eres un pendejo, sí, oye, me gustaría hablar contigo. Esto que me estás diciendo, sí, está deteriorando la relación. Y necesitamos, para sacar el trabajo adelante, que nos empecemos a ver bien. Sí, normalmente te doy una clave para poner límites, ¿sí? Cuando el límite, si quieres que tu límite sea prudente, si quieres que tu límite sea asertivo, nunca hables de ti y nunca pidas para ti. Ok. Pide por el bien común. Hay una palabra que arregla muchas cosas que se llama el bien común. Ahí te va un límite. Sí, yo O te sea puedo- que lo que vayas a decir es no nada más beneficiario para mí, sino no para todos. ustedes también. No es lo mismo que te diga, mira, Mauricio, yo necesito que me hables bien para que yo me sienta bien, ¿sí? Y poder trabajar a gusto. Estoy pidiendo algo para mí. Ya. Muy distinto que te diga, Mauricio, tú y yo estamos trabajando juntos y estamos sacando un proyecto juntos. El ambiente que necesitamos los dos es un ambiente de respeto. Sí, me gustaría que ese tipo Ya. de falta de respeto no se diera porque nos afecta al trabajo. Ya no estoy pidiendo cosas para mí, estoy pidiendo cosas para el bien común, para ti y para mí. Eso es asertividad. Sí, tenemos que entender una cosa, el bien común pesa más que el bien propio. Si el mundo entendiera prácticamente que el bien común pesa más que el bien propio, el mundo fluiría mejor. Lo que pasa es que tenemos tantos, comenzando con el tema que estábamos hablando, adultos como jóvenes, el bien propio pesa más que el bien común. Me interesan más mis intereses, valga la redundancia, que los intereses de todos. En una casa es más importante lo que yo quiero a que lo que necesita la familia. En un negocio es más importante lo que yo quiero a lo que necesita el negocio. En un negocio es más importante lo que mi departamento quiere y necesita a lo que necesita el negocio. Es decir, mientras no pongamos el bien común como principio de vida, ¿sí?, vamos a seguir viviendo en el mismo mundo desmadroso en el que vivimos. ¿Qué es fluir? Ya, es cada quien, como tú dices, o sea, es tan desmadroso porque todo el mundo está viendo por sus propios intereses y no existe esa unión, eso que se necesita para que empecemos a fluir como civilización, como humanos. Sí. ¿Cuál es el bien común de todos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Preguntar, oye, estás fallando aquí, no estás fallando todos, ¿no? Y como Exactamente. que hacer cada quien, poner su granito de arena y cada quien hacer su trabajo para que podamos fluir todos. Y comprometernos con el bien común y empezar a poner límites en función de bien común. Entonces, la clave para fluir desde mi punto de vista es, ¿sí?, de alguna forma dejar ser Dejar a ser las es el personas, sí, y dejar ser a las circunstancias, no luchar contra lo que te pasó, no luchar contra tu enfermedad, no luchar contra tu despido, no, sino al contrario, dejar ser. ¿Qué es dejar ser? De alguna forma es aceptar, para perdonar, para poder adaptarte y fluir. Sí, y finalmente, habrá gente que pisa tu dignidad. Ahí es cuando tienes necesidad de poner límites, pero poner límites no atacar. Hay gente que no pone límites y tampoco ataca, eso está igual de mal.
Sí, hay gente que me ha tocado dar terapias donde le digo, oye, es que están pisando tu dignidad. Sí, es que tu marido te está maltratando psicológicamente. Tu marido te está maltratando ya físicamente y tú no has puesto un límite. Es que no sé cómo. Pues bueno, a lo mejor se te va la vida sin saber cómo, igual terminas muerto, ¿eh? O muerta. ¿Por qué? Porque no pusiste el límite. Cada vez que no pones límite no fluyes. Sí, los límites sirven para que salga el bien común adelante. Sí, el ataque destruye el bien común. Hay que diferenciar lo que es ataque de bien común, pero poner límites es parte de la vida. Ahora vivimos una cultura, la mexicana, donde no sabemos poner límites, donde nos da pena poner límites, donde es más fácil pelearnos que poner límites, donde es más fácil provocar al otro que poner límites. Pero es una cuestión cultural, sí, que la tenemos que vencer. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien lo que dices, porque siento yo que es como dices, es más fácil pelearnos. Por eso tú ves, sobre todo los jóvenes que usamos mucho las redes sociales, y cuando algo no les parece o se sienten ofendidos, siempre hay ese ataque. O más bien, cuando juzgamos a la gente que está ahí en redes sociales, cómo los atacamos, cómo los linchamos socialmente por cosas que ellos cometieron, en vez de proponer, de ser proactivos y decir, oye, ¿cuál sería el bien común? ¿Cuál sería un buen ejemplo? ¿Qué sería un diálogo para llegar todos a un acuerdo y poder como comunidad salir adelante, ¿no? Sí. Porque digo, y esto lo vemos en familias, en amigos, en todo, ¿no? Cuando piensas que te quitaron o pisaron tu dignidad, lo primero que haces es atacar y te justificas porque fuiste atacado, pero pues eso no te va a llevar a nada, porque el problema que era de él ya también es tuyo, ¿no? Sí, mira, vamos a meternos un poquito más en el tema de poner límites. Sí, normalmente ponemos límites o atacamos cuando estamos enojados, cuando tenemos coraje, cuando tenemos ira, etcétera. Entonces, se necesita un poco de manejo de sentimientos, emociones, estados de ánimo, psicología de ánimo y entender la psicología de ánimo para poder manejar el tema de poner límites. O sea, finalmente, te estoy tratando de explicar lo que es fluir de una forma muy sencilla, pero el tema es muy complejo. Yo me podría quedar aquí contigo semanas y semanas tratando de explicar lo que es fluir. Pero normalmente atacamos porque estamos encabronados, atacamos porque estamos enojados, atacamos porque estoy harto de ti. Entonces finalmente termino atacando en lugar de poner límites y en lugar de generar relación, destruyo relación. Hay que entender la psicología de ánimo. ¿Sí? Una cosa son emociones, otra cosa son sentimientos y otra cosa son estados de ánimo. Son tres cosas completamente distintas. Emoción, te lo describo, es una reacción psicológica involuntaria que nace ante un estímulo. Reacción psicológica involuntaria que nace ante un estímulo. Yo voy manejando y la atrás pita. Y en el momento que me pita yo me encabrono. Es una reacción psicológica involuntaria ante un estímulo. El estímulo es el pito y la emoción es ese coraje que siento dentro. Para que la emoción sea emoción debe durar entre 1 y 3 minutos. Si tú llegas, Mauricio, conmigo y me dices, vengo bien enojado. ¿Por qué? Porque la vieja atrás venía pite. Sí, Mauricio, eso fue a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche. Yo se te iba a haber quitado. No dejes que un enojo, no dejes que una emoción se pase 3 minutos. ¿Sí? Si se pasa 3 minutos, se llama sentimiento. Es cuando la gente dice, traigo un sentimiento atorado. ¿Sí? Es decir, ese enojo ya se hizo más profundo, ya se está estacionando en tu vida y finalmente empieza a hacer estragos, si es negativo. ¿Sí? Y se llama sentimiento. Y para que ese sentimiento debe durar entre 3 minutos y 21 días. Dices, 21 días es mucho. Sí, hay estímulos muy fuertes que te pueden llegar a durar hasta 21 días, pero son 21 días que tienes para manejar el conflicto que te está generando ese sentimiento. Si mi esposa me dice algo muy feo, pues en automático me voy a enojar. Y créeme que como es mi esposa no me va a durar 3 minutos, me va a durar más de 3 minutos. Bueno, tengo 21 días para ir a hablar con ella, solucionar el conflicto y desaparezca ese sentimiento. El problema es cuando nos quedamos con el sentimiento. El sentimiento supera los 21 días y se convierte en estado de ánimo y cambia de nombre. Ya no es lo mismo estar enojado, ¿sí?, que tener ira.
Ya no es lo mismo tener coraje que tener rencor, deseo de venganza, furia, rabia. Ya no es lo mismo tristeza que depresión. Ya no es lo mismo preocupación que estrés. Ya no es lo mismo preocupación que angustia. Entonces, finalmente, sí, antes de poner límites, tienes que establecerte en estados de ánimo, sentimientos y en emociones positivas. Yo no voy a llegar a poner un límite contigo cuando estoy encabronado. Tengo que de alguna forma manejar mis conflictos personales, tengo que de alguna forma establecerme en estados de ánimo, en sentimientos y emociones positivas para luego poder venir a dialogar contigo. Ojo, este es un principio básico de manejo de conflictos. Lo importante es saber manejar tus emociones para que cualquier cosa o estímulo que venga a tu futuro lo sepas manejar y saber que se va a pasar, ¿no? Sí. O sea, porque ese sentimiento tiene que pasar, ¿no? Me imagino. O sea, son cosas que tú no manejas. No, ese sentimiento pasa si manejas el conflicto que lo está provocando. Si yo estoy enojado contigo y no nos hablamos y eso me hace sentir incómodo, ¿cuándo se me va a quitar la incomodidad? Cuando arregle el problema y vuelvo a hablar contigo. Ya. Es decir, sentimientos, emociones y estado de ánimo son indicativos de que algo tienes que hacer en tu vida para estar feliz. Tú vas manejando un carro y se te prende un foco rojo que dice, ¿sí? Motor caliente. ¿Qué haces? Te paras. ¿Y el problema es el foco o el problema es el motor? El problema es el motor. Arregla el motor para que se apague el foco. Bueno, tus sentimientos, emociones y estado de ánimo es el tablero de tu carro. Te salió un foquito que dice ira, arréglame lo que te está provocando la ira, pero no me quites el fusible, ¿eh? Porque se apaga el foquito, pero como que ya vas a desvilar el carro. Sí, se te prendió un foquito que se llama angustia. A ver, atrás de la angustia hay una situación de incertidumbre. Manéjame esa situación para que se te quite la angustia. Sí, depresión. Atrás de esa depresión hay un luto. Maneja el luto para que cuando lo puedas manejar desaparezca la depresión. Manejamos causas, no efectos. Sí. Solo cuando estás en paz estás capacitado para poner límites. Mientras no estés en paz, estás capacitado para pelearte nada más. ¿Sí? Entonces, ¿quieres fluir en la vida? De alguna forma en la vida tienes que dejar de pelearte contra las situaciones, dejar ser a las personas y aprender a poner límites, pero poder poner límites en paz. Y créeme que con adiestramiento se va logrando. ¿Sí? Es muy interesante lo que comentas, porque... O sea, esas situaciones que tú dices que te pueden llegar a pasar, que te pueden generar ira, que te pueden llegar a generar angustia, varias situaciones, son cosas que le pueden pasar a todo mundo. Y como dices tú, depende de ti si te afecta, o sea, si eres la víctima o lo ves como una oportunidad. Exactamente. Por eso, muchas veces... hay días que estamos de buen humor y que estás tan feliz que ya lo que pasa en tu exterior, pues no le das tanta importancia a cuando esos días que nosotros autollamamos mal día, un día de que estás de mal humor y que cualquier cosita te cae mal. Claro. Qué raro que en otros días no. Entonces es siempre y cuando, o sea... Es algo egoísta, pero es que lo que me esté pasando a mí es como yo voy a reaccionar claro. Con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y otro punto, el tercer punto, para poder fluir y adaptarte es pagar costos sociales. ¿Qué es un costo social? Sí. Este tema queda muy claro con un ejemplo. Y de hecho, cuando comienzo a decir, ¿sabes qué? Es que no estás muy intranquilo y no te estás adaptando a una situación porque finalmente no quieres pagar el costo social y estás atorado en el costo social. ¿Sí? ¿Qué es un costo social? Si yo decido ir de vacaciones y me voy con las dos personas con las que siempre he viajado y con las que me es muy fácil viajar, comparado con si yo me voy de vacaciones con un grupo de 70 personas. ¿Cuál viaje es más fácil? ¿El de salir con los dos que siempre viajas o salir con un grupo de 70 personas? No, con el que siempre viajas, ¿no? Ah, bueno, con el que siempre bajo. Salir con las mismas personas que siempre baja implica un costo social bajo. Salir de vacaciones con 70 personas y algunas inclusive ni conozco implica un costo social elevado. Sí, te recomiendo que si no tienes presupuesto emocional para poder lidiar con 70 personas, te recomiendo que no vayas, porque no vas a poder pagar el costo social.
que implica salir con 70 personas. Todo en la vida cuesta. No vale lo mismo la vida, ¿sí? Vivir en Escobedo, o en Apodaca, o en Guadalupe, o en San Pedro, o en Santa Catarina. Cada uno tiene sus prediales muy distintos. Cada uno es un costo, ¿sí? Finalmente, no es lo mismo no es el mismo costo el de un carro Dodge, al de un Mercedes, al de un BMW. Cada uno tiene su costo. Los restaurantes tienen sus costos y estamos hablando de costo material. Te recomiendo que si no tienes costo económico para comprarte una casa que deseas y que te va a desestabilizar, o un carro que deseas no lo hagas. Pues lo mismo con el presupuesto emocional. En esta vida tienes que pagar tus costos emocionales para poder fluir. Es decir, ahí te van costos emocionales para que nos quede un poquito más claro. Sí, casarte implica un costo emocional. Claro. Dame ejemplos de costo emocional. Alguien me decía, chin, me casé, ahora ya no voy a poder salir los jueves. Bueno, probablemente el costo emocional de haberte casado es no salir los jueves. ¿Sí? Y una chava me decía, y ahora le tengo que pedir permiso a mi marido y eso no me gusta. Es el costo emocional de haberte casado. ¿Sí? Y mientras no lo hables, y mientras no lo dialogas, y mientras no pongas un límite, vas a tener que estar pagando el costo social. Probablemente pones un límite y bajas el costo social. Claro, muchas veces la gente que se incomoda cuando hace fiestas, cuando él es el host, cuando hace en su casa y invita a cierto tipo de gente y está todo el tiempo tratando de como que controlar la situación y Claro. de que no vayas a tirar esto, no sé qué, Sí. pues es el costo social de haber sido tú el que invitaste a la gente a tu casa. Exacto. Y eso me pasó a mí. Yo vengo de una familia que somos muy ordenados, un poco obsesivos con el orden, con la limpieza, y finalmente me gusta tener la casa súper limpia. Y hacía fiestas y sufría. Sí. Hasta que entendí que sufría no porque me ensuciaban, sufría porque no pagaba el costo social de hacer una fiesta. A ver, hacer una fiesta implica un costo social. Te van a desacomodar, ¿sí? Te van a ensuciar, te van a romper vasos y finalmente se va a desmadrar todo. Si no tienes el presupuesto emocional para aguantar todo eso, mejor no hagas, porque no estás pagando costo social. Yo tengo un grupo de amigos que nos juntamos y somos alrededor de 70. ¿Y cómo pagas el costo social? O sea, ¿cómo dices, o cómo te liberas del hecho de saber que... Aceptar que las cosas requieren un costo social y que se tienen que pagar para vivir feliz y en paz. Y tiene que ver con otro punto, ¿sí? Y con eso ya completo las 4 cosas. Sí, es que esos los tengo que, de alguna forma, tratar juntos. Sí, no darle importancia a lo que no tiene. Si tú no le das importancia a lo que no tiene, fluyes con una facilidad del tamaño del mundo. Sí, pero para darle importancia a lo que no tiene, tienes que determinar qué cosas son importantes. Y te doy permiso de que nada más me hagas una lista de 3 cosas importantes en cada evento difícil de tu vida. Perdón, una lista de 3 cosas importantes. Por ejemplo, sí, cena navideña. Tiene un costo social elevadísimo, ¿eh? Claro. Es más, hay 12 meses. De los 12 meses, ¿cuál es el mes? Y esta vez a la gente estresada en esas fechas. Hay 12 meses del año. ¿Cuál es el mes con más costo social? Diciembre. Y de los 31 días de diciembre, el día de más costo social, 24, el 25. Entonces, ojo, si no tienes con qué pagar el presupuesto emocional para pagar el costo social, no vayas a la fiesta, porque te vas a ir a pelear con todo el mundo. Entonces, cuando yo voy a la fiesta de Navidad, hago una lista de 3 cosas importantes. Importante es, gracias a Dios todavía tengo mis papás, importante es que mis papás estén bien. Es como un agradecimiento, ¿no? Pues son las cosas que yo determino que son importantes. Que mis papás estén bien, número 1. Número 2, mi mamá se pone muy nerviosa. Que yo apoye a mi mamá para que se sienta en paz. Okay. Y número 3, yo escogí, ¿sí?, a ver qué me enseña la familia. Y son las únicas 3 cosas importantes. Y normalmente las anoto en un post-it y lo traigo en la cartera. ¿Sí? Y llego. Y luego te hacen un comentario agresivo. Híjole, qué bárbaro. Si en la familia eres el más fachoso. Sacas el papelito. Está en mi lista. Que nadie me critique. No. Todo lo que no está en tu lista se llama costo social. Aguántate. Paga tu costo social. ¿Sí? Lo único que no voy a permitir es las 3 cosas.
Si alguien está atacando a mi papá y a mi mamá y no la están pasando bien, ahí sí voy a poner un límite. ¿Sí? Si alguien está estresando a mi mamá, ahí sí voy a poner un límite. Porque son las tres cosas. Igual, cuando salgo yo a un viaje con mi grupo de 70 amigos, 40 amigos, el costo social es elevadísimo. Agarro un papelito. Importante es pasarla bien. Importante es convivir y conocer gente. ¿Sí? Y importante es, yo siempre pongo, pasarla bien, convivir y conocer gente. Convivir y conocer gente y ser centro de unión. Y el primer día, porque eso es lo más típico, ¿sí? Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el lobby para ir a desayunar, ¿sí? Y son las 8 de la mañana y eres el único que llega. Si son las 8:15, llegaron 2. Y son las 9:30 y empiezan a llegar los últimos. Y todo el mundo está encabronadísimo. Es que no es posible, que teníamos que salir, el autobús está esperando y no sé qué. Y yo bien tranquilo me dice, no, venga, pero ¿por qué estás tranquilo? Porque yo no vengo. Para mí no es importante salir a tiempo. Para mí es importante conocer gente. Y estoy conociendo. Convivir. Y estoy conviviendo. Estoy siendo el centro de unión y finalmente la estoy pasando bien. Porque muchas veces como que quieres abarcar todo, ¿no? Sobre todo en ese tipo de situaciones o viajes, que como que quieres que todo esté perfecto. Okay. Vas a salir y si tú nada más te enfocas en lo que en lo que no es importante. En lo que no es importante, ya vas a poder fluir mejor. Sí, ejemplo, fuimos a ese grupo una vez, fuimos a Veracruz y yo quería ir al acuario y resulta que los 70 nomás yo quería ir al acuario. Obviamente no fuimos al acuario. Sí, a ver, ¿estaba en mi lista hacer lo que yo quería? No ir al acuario es un costo social. Si pones en tu lista ir al acuario, hacer todo lo que yo te quiero, te recomiendo que no vayas con 70 personas, te recomiendo que vayas solo o con tus 2 amigos que siempre viajas. Sí. Sí, porque luego hasta hay gente que lo tomaría de una manera que se sentiría y yo quería ir al acuario y que no sé qué. Y cuídate de poner como cosas importantes el que no me critiquen, el que no me vea la cara de pendejo, sí, el que nadie hable mal de mí, sí, porque vas a vivir inadaptado y peleándote con todo el mundo. ¿Sí? Entonces, recordar las 4 cosas que te ayudan a fluir. En cada evento difícil o en cada evento que haces, tienes que tener bien claro cuáles son las 3 cosas importantes. Dejar ser las circunstancias y dejar ser a las personas, dejar de luchar contra las personas y dejar de luchar contra las circunstancias. Poner límites Y pagar tus costos sociales, porque la vida incluye costo social. Pagar costos sociales. Ejemplo, una borrachera. Sí, tiene costos sociales. No te quejes al día siguiente de la cruda. La cruda es el costo social de la borrachera. Y no dar importancia a lo que no tiene. En otras palabras, nomás dame 3 cosas importantes y vas a empezar a fluir con una facilidad del tamaño del mundo. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos al Table Talk del Domingo Negro. Fue un honor, aprendimos muchísimo. Espero que sea de su agrado. Y pues cuando quieras, aquí estás invitado. Espero que te la hayas pasado bien y que hayamos aprendido juntos en esta plática. Gracias por todo. Y la verdad es que me gustó este podcast y ojalá lo disfruten.